Imagina esto, un barco gigantesco de cientos de miles de toneladas navegando por el angosto canal de Panamá. Para moverlo con precisión no usa motores, usa remolcadoras. Estas pequeñas pero poderosas embarcaciones tiran del barco con cables exactamente como nuestro problema de física. ¿Cómo calculan los ingenieros la fuerza que debe hacer cada cable para evitar que se rompan o que el barco choque? Hoy resolveremos un problema idéntico al que enfrentan estos remolcadores, usando las leyes de Newton y trigonometría. Vamos a ello. El problema nos dice, un lanchón es arrastrado por dos remolcadores. Si la resultante de las fuerzas ejercidas por los remolcadores es una fuerza de 5000 libras, dirigida a lo largo del eje del lanchón, determine a. La tensión en cada una de las cuerdas sabiendo que alfa es igual a 45 grados y b. El valor de alfa tal que la tensión en la cuerda 2 sea mínima. Y se preguntarán, ¿dónde se aplicaron las leyes de Newton en este problema? Sí, la primera ley de Newton. Te lo explico. La ley de la inercia o equilibrio nos dice que un objeto en movimiento rectilíneo uniforme sin acelerar tiene una fuerza neta igual a cero. En el problema, el lanchón se mueve con velocidad constante, no hay aceleración. Con fuerza 1, fuerza 2, con sus respectivos ángulos y con la horizontal, que es la resultante, hacemos lo siguiente. Descomponemos en fuerza 1, que vendría siendo su parte horizontal, fuerza 1x que mueve el barco y la vertical fuerza 1y que la levanta. Usamos seno y coseno de 30 grados. Y la fuerza 2 también se descompone. La fuerza 2x ayuda al movimiento, pero fuerza 2y empuja hacia abajo. Ambos componentes verticales deben cancelarse. La primera ley de Newton dice que si el barco no acelera, las fuerzas netas en X y Y deben equilibrarse. Por eso, en la horizontal, fuerza 1x más fuerza 2x es igual a 5000 libras. Y en las verticales, fuerza 1y es igual a fuerza 2y. Se cancela. Esto es puro equilibrio, es decir, la primera ley de Newton. Ahora sí, empecemos. Lo que podemos interpretar es que un lanchón es arrastrado por dos remolcadores. La fuerza resultante combinada de ambos remolcadores es de 5000 libras y va en dirección del eje del lanchón de forma horizontal. Queremos encontrar 1. La tensión de T1 y T2 en las cuerdas cuando uno forma un ángulo de alfa es igual a 45 grados. Y número 2. El ángulo óptimo alfa que minimiza tensión 2. Conociendo el diagrama de cuerpo libre podemos trazar la fuerza 1 o tensión 1 y fuerza 2 o tensión 2. Ahora, ¿cómo sabemos que la resultante es horizontal? Porque el enunciado dice, dirigida a lo largo del eje del anchón. El eje del anchón es horizontal. Si el problema menciona el eje del anchón sin ángulos de inclinación, siempre es horizontal. Y también porque no hay fuerzas verticales externas, como peso adicional o flotación, que desvíen la resultante. Aquí se emplea la ley del paralelogramo. Esta ley establece que la diagonal de un paralelogramo formado mediante dos fuerzas es igual a la magnitud de la fuerza resultante, la diagonal resultante. Se sabe que es igual a 5000 libras y que está dirigida hacia la derecha. Los lados se dibujan paralelos a las cuerdas. Entonces, desde fuerza 2 a fuerza resultante va la fuerza 1 y de fuerza 1 a fuerza resultante va la fuerza número 2. Colocamos el ángulo inicial, que es 30 grados, y el alfa, que es igual a 45 grados. Como son semejantes, el ángulo de 30 grados es el mismo ángulo de este lado y lo mismo con el de 45 grados, que sería igual en este lado. Aquí podemos elegir cualquier triángulo, el de arriba o el de abajo, pero vamos a elegir el de arriba. Lo trazamos. Podemos reemplazar la fuerza 1 con la palabra tensión 1 y la fuerza 2 con la tensión 2. Ahora, identificamos sus ángulos. Las letras mayúsculas. Sería A es igual a 30 grados, C es igual a 45 grados y la B deberíamos hacer lo siguiente. El total del ángulo es igual al ángulo desconocido más los ángulos que nos dan, que es el de 30 grados y 45 grados. Despejamos y el ángulo B sería 105 grados. Y ahora sus lados. Recuerden,
el opuesto de la letra mayúscula es minúscula. Si la C está aquí, el lado opuesto de la C es una C minúscula, que es esta parte. Si A está aquí, el lado opuesto es A minúscula en esta parte. Y si B está aquí, el lado opuesto de B es B minúscula, que está por aquí. Teniendo en cuenta esto, podemos anotar los siguientes datos. A es igual a 30 grados, B es igual a 105 grados y C es igual a 45 grados. Ahora, con estos datos aplicamos la ley del seno. Es una fórmula que usamos para resolver triángulos no rectángulos, es decir, que no tienen un ángulo de 90 grados, donde A, B y C minúsculas son los lados del triángulo y A, B y C mayúsculas son los ángulos opuestos de esos lados. Significa que la razón entre un ángulo y el seno del ángulo opuesto es igual para todos los lados del triángulo. Ahora, con esta fórmula podemos reemplazar con datos que tenemos. Bien, para calcular la tensión 1 procedemos a utilizar la mitad de la fórmula, porque la ley de los senos permite desacoplar las ecuaciones para resolver una variable a la vez. Procedemos a despejar C. Multiplicamos 5000 por el seno de 45 entre el seno de 105. El resultado sería 3660 libras. Ahora procedemos a calcular la tensión 2. Aplicamos la fórmula, despejamos, multiplicamos 5000 por el seno de 30 entre el seno de 105. Vendría siendo 2588, que redondeado es 2590. Interpretando nuestras respuestas podemos decir que el cable a 45 grados tensión 1 soporta más fuerzas porque trabaja en diagonal. Parte de su esfuerzo se pierde hacia arriba. Y el cable con menor ángulo es la tensión 2, que ayuda, pero con menos carga. Esto es importante porque si la tensión 1 fuera demasiado débil, el cable se rompería, como una hamaca mal amarrada. Ahora vamos con la parte 2. Una vez que el triángulo es rectángulo, podemos usar las siguientes definiciones básicas como fórmula. El seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, y el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Se usan seno y coseno porque son las funciones que involucran la hipotenusa, que es el dato conocido, 5000 libras, y los catetos tensión 1 y tensión 2, que son las incógnitas. La tangente se usa cuando se relaciona los dos catetos entre sí, y eso no es lo que necesitamos, por eso no utilizamos tangente. Ahora, para resolver la parte B, debemos trazar la fuerza resultante, que es 5000 libras, y realizamos los segmentos, la tensión 1, y hacemos varios segmentos de la tensión 2. Para minimizar tensión 2 se requiere que tensión 2 sea perpendicular a tensión 1, el ángulo de 90 grados entre ellas. Esto convierte el sistema en un triángulo rectángulo, donde la resultante 5000 libras es la hipotenusa y la tensión 2 es cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Esta imagen muestra varias líneas que irradian de un punto central con ángulos y etiquetas como tensión 1, tensión 2 y 5000 libras. Es una representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre el anchón, en particular la suma vectorial de las tensiones de las cuerdas para producir la fuerza resultante. De esta forma aseguramos que la fuerza sea optimizada y que uno de los segmentos tenga la menor fuerza posible. Observe que el mínimo valor de tensión 2 ocurre cuando tensión 1 y tensión 2 son perpendiculares. Ahora pasemos este triángulo rectángulo con sus datos de forma ordenada. La tensión 2 y tensión 1 con la resultante 5000 libras. Ahora, como es triángulo rectángulo, este ángulo es de 90 grados y este de acuerdo a la ley del paralelogramo que realizamos hace un momento, donde la cola de la tensión 1 empezaba desde la punta de la tensión 2 hasta la punta de la resultante. Por eso este es de 30 grados. El que no sabemos es de este lado del triángulo,
pero primero vamos a empezar por calcular la tensión 2. Acomodamos la fórmula, despejamos la tensión 2 y como resultado sería 2500 libras. Ahora para la tensión 1 acomodamos la fórmula, despejamos la tensión 1 y como resultado sería 4330 libras. Y por último, para encontrar el ángulo que nos hace falta, sabemos que la suma de los ángulos internos es 180. De acuerdo a eso, nos dice que el total de los ángulos es igual al ángulo que nos hace falta, que sería alfa 2, más los dos ángulos dados, que son 90 más 30. Despejamos alfa 2 y como resultado sería 60 grados. Podemos interpretar nuestra respuesta de la siguiente manera. Con el ángulo de 60 grados, las fuerzas se distribuyen perfectamente. La tensión 1 carga más, pero la tensión 2 hace el mínimo esfuerzo posible. Es como encontrar el equilibrio perfecto al cargar una mochila entre dos amigos. Esto lo podemos aplicar en casos reales, en grúas o remolcadores. Esto ahorra energía y desgaste en los cables. En el 2021, en el canal de Suez, el buque Ever Given encalló bloqueando el canal, en parte por errores en las fuerzas de remolque. Estos números no son solo fórmulas, son la diferencia entre un sistema seguro y un accidente. Optimizar ángulos y fuerzas evita fallas costosos y hasta salva vidas. Y así es como la física salva el día. Al calcular estas fuerzas evitamos que los cables se rompan, los barcos choquen y hasta ahorramos millones en reparaciones. La próxima vez que veas un remolcador, recuerda, detrás de su potencia hay ángulos perfectos, fuerzas totalmente equilibradas y matemáticas exactas. Y ahora, ¿tú dominas el secreto?